existen, o sea, nosotros estamos amparados o debemos estar amparados en nuestra institución de trabajo. Existen diferentes entidades, tanto públicas como privadas, que se encargan de hacer normas, de hacer protocolos, de hacer manuales, de hacer guías, que ayuden a que la empresa, pues tanto los trabajadores como los patrones, como todos los que están ahí encargados, de alguna u otra manera, pues puedan entender a qué somos vulnerables y cuáles son las medidas que está en nosotros implementar para que esta vulnerabilidad no nos haga demasiado sensibles a ellas y podamos de alguna manera protegernos. Este es uno de nuestros derechos. Incluso hasta los sindicatos pueden apoyarnos a mejorar estas condiciones. No se trata nada más de, pues que me paguen y que me paguen y que me paguen. Se trata también de velar por nosotros, no por nuestro interés personal, sino por nuestra seguridad personal. Obviamente, dependiendo del trabajo que desempeñe el hombre y el nivel tecnológico, van a existir diferentes clases de riesgo. Estos sistemas, estas entidades que hacen estos protocolos, cada año van estudiando la empresa, por ejemplo en los hospitales, y van a ver de sus trabajadores cuántos se enfermaron en un año por influenza, cuántos se enfermaron por gripe, cuántos tuvieron accidentes de trabajo, que cayeron en una urgencia, cuántos tuvieron infartos. Y entonces van a empezar a estudiar a su población de trabajadores y ver a qué son más sensibles y a qué no. Van a entender que van a estudiar las actividades que ellos realizan para encontrar que ciertas áreas son más susceptibles a sufrir ciertos contagios que otras. Por ejemplo, no es lo mismo los que están destinados a una consulta de dermatología, que pues relativamente su población de pacientes se reduce a la mayoría pues puros casos dermatológicos, al igual que los que están en un área psiquiátrica, que aquellos que están en un piso de medicina interna donde ven un caldo de enfermedades y un caldo de cultivos, al igual que en pediatría, o los que están en ginecología, que pues se reduce solamente a la población obstétrica, ¿no? Entonces esta evaluación de riesgos pues depende, les digo, de las áreas donde trabajemos, del trabajo que se realice, y es en base a eso que las entidades van a hacer las guías específicas para sus poblaciones. O sea, aquí esto no es una receta de cocina que todo es igual para todos. Aquí depende mucho de cómo nos desempeñemos en nuestra área laboral. Y les decía, cualquier empresa existe la posibilidad de que cualquier empleado pues sufra un accidente. Nadie está exento de eso. Los accidentes van a pasar sí o sí. Algunos se podrán evitar más que otros, eso es un hecho. Pero un accidente va a pasar. Son sucesos que a veces no están en nuestras manos. Entonces estas empresas, les digo, no importa la actividad de la empresa, tanto el empresario como el patrón, pues deben de evaluar estas condiciones. Es la obligación prevenir las amenazas, prevenir los riesgos a los que nosotros como empleados, que somos su materia prima, pues puedan ser reducidos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es nuestra máxima instancia de salud, que la mayoría de la población tiene acceso a esta institución, reguló en el artículo 73 y que posteriormente, pues fue renovado al artículo 196 del reglamento de la ley del IMSS, una especie de clasificación de riesgos laborales, que obviamente pues se los decía la clase pasada y las diapositivas anteriores, depende mucho pues tanto de la actividad económica, que tenemos la primaria y la secundaria y la terciaria, del grupo económico, del área en la que pertenezcan, es decir, depende del trabajador y de dónde se desempeña, de dónde sea su entorno, el tipo de riesgo. O sea, no va a ser lo mismo si nosotros vemos el riesgo de alguien que trabaja en una papelería, que no tiene nada de malo, a alguien que está trabajando soldando. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que a alguien que trabaja en una papelería le caiga alguna rebaba, se queme, se electrocute o algo? Pues es muy poco probable. Sin embargo, alguien que trabaja como soldador, pues la incidencia aumenta. ¿Por qué? Porque él está directo con estos agentes.
Y más si no usa mascarilla, más si no usa guantes, más si no usa protectores. Va una cosa con la otra. Dependiendo de este riesgo, se va a destinar un porcentaje llamado prima. La prima es como una especie de seguro o de colchoncito de dinero que hacen los patrones y que van pagando cada año, cada marzo. Porque les digo, estudian a la empresa de pe a pa, de inicio a fin, y estudian a sus trabajadores, estudian las condiciones de trabajo, evalúan y sacan la clase de riesgo, y en base a esas clases de riesgo el gobierno dice, bueno, ok, entonces tu empresa tiene un riesgo alto, te voy a pagar tanto de colchoncito, porque si alguien, o sea, tú pagarás X cantidad de colchón. Entonces, si alguien de tu empresa se llega a enfermar, bueno, pues ya sacas de este colchón para que la empresa no vea mermada ese dinero y puedas pagarle, puedas minimizar pues su enfermedad o le puedas compensar pues este daño o este accidente. Si tu empresa, pues les digo, es una papelería, pues a lo mejor este colchoncito que tú debes de pagar es menos. A eso se le llama prima. Entonces, teniendo que nuestra clase 1 son todos estos riesgos mínimos, son todos estos riesgos que pues son casi inexistentes, por ejemplo una primaria, les digo una papelería, a lo mejor pues qué les podré decir, un vivero donde tienen plantas, una industria de, no sé, donde ponen uñas de gelish, acrílico, un spa, pues a lo mejor su riesgo es mínimo. Clase 2, riesgo bajo. Clase 3, riesgo alto. Clase 4, igual riesgo alto, un poquitín más alto en nuestro escalafón. Clase 5, riesgo máximo, es decir, vamos de menos a más. Y obviamente pues las primas van a ir subiendo conforme tengamos estos riesgos. Nosotros estamos más o menos en la clase 2, 3, aunque en situaciones de COVID, yo siempre lo he pensado, que nosotros como médicos, que nosotros como enfermeras, que estamos más expuestos a enfermedades y que realmente, aunque el gobierno no quiera tapar con el sol con un dedo, estamos muy expuestos, más que nuestros trabajos, y somos la primera línea de defensa ante las enfermedades y ante los riesgos de los demás trabajadores. O sea, nosotros somos los que resolvemos los problemas de todas las demás empresas en cuanto a salud. Entonces nuestro riesgo debería de ser tal vez 5, tal vez 4. Pero bueno, estas son las primas que hay actualizadas en México. Estos son porcentajes que no son exactos, obviamente son aproximados y van a variar. O sea, si el patrón los quiere aceptar, pues tendrá que agarrar más o menos este porcentaje, más o menos.